Bien, así como se los mencionaba la maestra Delia, esta vinculación vamos a irla llevando por etapas. Esta primera que les vamos a presentar se refiere únicamente a la vinculación del Programa General de Inversión y comencemos. ¿No avanza? ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el objetivo de esta vinculación? De estos trabajos que hemos estado haciendo, son básicamente dos: facilitar el registro de la información a de ustedes, los usuarios de los sistemas, porque así como estaban el Programa General de Inversión o toda la información relativa al ejercicio de los recursos públicos, básicamente en obras y en acciones relacionadas a las mismas, realizaban el registro a través del SINVER, pero del mismo modo tenían que reportarlo en el SIGMAVER. Uno de los objetivos es facilitarles a ustedes considerablemente este registro, evitando o disminuyendo carga administrativa precisamente en este registro. Además de uno de los más importantes, consideramos, es homogeneizar la información para que ésta sea veraz, confiable y oportuna. Bien, comenzamos. ¿Por qué iniciamos? La vinculación se encuentra de este modo. El PGI, el Programa General de Inversión, ustedes deben de reportarlo y entregarlo al ORFIS, primeramente en el SINVER, y es precisamente, se inicia en el SINVER el proceso porque esta obligación de presentar esta información al ORFIS está establecida en la Ley de Fiscalización Superior, en el artículo 30, en donde establece la obligación de los entes municipales de presentar la información de los programas generales de inversión que realizan con todas las fuentes de financiamiento, para así facilitarles el registro. Bueno, el SINVER les facilita el registro de el cumplimiento de esta obligación, y es a través de las reglas del SINVER que el mismo ORFIS emite, donde se establecen, bueno, todos los documentos y toda la información que ustedes deben de presentar. Es por eso que el Programa General de Inversión debe de registrarse inicialmente en el SINVER, además que este programa general que se entrega en el SINVER está previamente aprobado por el órgano de gobierno correspondiente. De acuerdo a cómo está establecido en la normatividad aplicable, los entes no pueden iniciar el ejercicio de los recursos si no está aprobado previamente en el órgano correspondiente. Entonces, como el SINVER tiene un fundamento legal de la obligación de parte de ustedes de presentar esta información a través del sistema previa aprobación de esta planeación, el proceso inicia en SINVER precisamente por esta razón. Bien, de manera general les mostramos cuál es el proyecto de proceso de vinculación. Recordemos que ahorita estamos en la primera etapa, que es únicamente la vinculación del PGI, pero el objetivo es una vez que los entes municipales aprueben su planeación del ejercicio del recurso en cada año fiscal, se hace la entrega al ORFIS de esta información a través del SINVER mediante el Programa General de Inversión. Y es aquí en donde estamos. Una vez que se generó el acuse de recibo, eso es muy importante que lo tengan en consideración, por favor. Una vez que está entregado el PGI y generado el acuse de recibo correspondiente, es como desde el SIGMAVER ustedes van a poder vincular y de manera automática, que se les va a mostrar más adelante, vaciar la información que se presentó en el ORFIS de los programas generales de inversión de todas las fuentes de financiamiento. Esta vinculación del PGI hacia el SINVER se está haciendo básicamente en los datos de las fuentes de financiamiento, que en SIGMAVER se clasifican a través del origen de ingreso y de la clasificación por rubro de ingreso, así como del ejercicio y de la previa clasificación del objeto del gasto.
Bien, esta vinculación se hace a través de estos datos, y ya una vez que esté el programa de inversión vaciado, por decirlo de alguna manera, en Sigmaver, en este momento la afectación al presupuesto no está del todo de manera automática, porque, bueno, esta vinculación apenas estamos iniciando, estamos homologando datos, estamos viendo que todo cuadre, entonces ya lo verán ustedes en el ejercicio que se les va a mostrar. La siguiente etapa de esta vinculación va a ser, como lo mencionaba la maestra Delia, ya en el ejercicio del gasto de cada uno de los programas de inversión que ustedes tengan planeados para cada ejercicio fiscal. Este registro va a ser a través del Sigmaver, porque es donde se registran ustedes contablemente sus egresos, sus gastos, y va a ser una vinculación de Sigmaver-Simber y viceversa, pero ya va a ser a través del número de obra. Ya una vez que en Sigmaver se haya vaciado el PGI, ese dato va a ser nuestro dato con el que vamos a tener que estar comunicándonos los dos sistemas. Del Simber se va a tomar avances físicos financieros, datos de contrato, datos de contratistas, básicamente, y de Sigmaver nos va a enviar a Simber, como lo mencionaba la auditora, todo lo referente a las estimaciones, a los gastos, y estos a su vez se van a reflejar en los estados mensuales de obra que tienen ustedes que presentar en Simber, así como en los reportes trimestrales y posteriormente en su cierre. Las modificaciones que se vayan a tener que que se realicen durante el ejercicio a los programas generales de inversión, de igual manera, como tienen que ser previamente aprobados en Consejo Cabildo o por el órgano de gobierno correspondiente, deberán de registrarse primeramente en Simber. Y Simber actualizará a Sigmaver en estas modificaciones. Entonces, las modificaciones presupuestales también va a ser una parte que se va a vincular. Todo esto con el objetivo de lograr la veracidad y la congruencia de la información sobre la que se va a basar la auditoría. Porque, bueno, en estos momentos se utiliza la información de ambos sistemas, pero sí hemos notado que hay incongruencia en el registro de los datos, hay diferencias significativas y esto es algo que se quiere evitar, además, obviamente, de agilizarles a ustedes el registro de la información. Entonces, todo este es el proyecto. En este momento solo estamos en la parte del Programa General de Inversión, pero nos encaminamos hacia todo lo demás. Y para ello, bueno, para el Programa General de Inversión ustedes ya habrán notado que se han hecho algunos ajustes en el Simber. Me faltó una diapositiva. Pero bueno, para el Programa General de Inversión, ustedes notaron que se agregó la solicitud de un dato, que es el tipo de obra, se refiere a dominio público o capitalizable, para cada obra o acción que ustedes vayan a registrar en el Programa General de Inversión. Este es un dato importante que tienen ustedes que considerar con cuidado porque se relaciona con la clasificación de objeto del gasto que se le va a dar a cada obra y acción. Entonces, tanto la apertura programática como el tipo de obra son dos elementos que el Simber va a utilizar para asignarle a cada proyecto su clasificación de objeto del gasto, que recuerden va a ser en primera instancia uno de los datos con los que se va a vincular con Sigmaver, para que se afecte de manera correcta el presupuesto. Entonces, por eso es tan relevante estos dos datos, la clasificación de la apertura y la denominación del tipo de obra, porque en combinación de estos dos datos es como se va a asignar su clasificación y es como se va a afectar el presupuesto en Sigmaver. Como parte de las modificaciones que se le han hecho al Simber, además de la solicitud del dato de tipo de obra, también
a partir del primer reporte trimestral de avances físicos y financieros. Esto es algo que deben de tomar mucho en consideración, por favor. Se va a vincular ya con el reporte mensual, con los reportes mensuales, porque parte del proyecto es, bueno, como Sigmaver nos va a pasar datos de las estimaciones y de los gastos que ustedes vayan haciendo en cada una de las obras, estos van a alimentar al reporte mensual. A su vez, los reportes mensuales, el acumulativo de los 3 mensuales correspondientes a cada trimestre, alimentarán en su momento al reporte trimestral correspondiente. Entonces, cuando ya a partir del primer reporte trimestral, aunque todavía no está esa vinculación de Sigmaver a Simber en los mensuales, se va a agregar esta validación para que presten atención, por favor, en los mensuales de marzo que tendrán que entregar a más tardar el 25 de abril. Para el primer reporte trimestral, cuando ustedes quieran reportar un avance físico o financiero, el Simber buscará en los reportes mensuales si reportaron avances. Si no hubo reporte de avances, porque hay municipios que generan, aunque tengan avances en sus obras en el trimestre, generan los reportes mensuales sin movimiento. Pero si en el reporte trimestral pretenden registrar un avance físico o financiero y no hubo registro en el mensual, no les va a permitir ese registro. Para que tengan esto en consideración, y si ya tuvieron avance en enero y febrero y no lo reportaron, que tengan en cuenta que lo tienen que reportar en marzo, porque si no, en su primer trimestre no van a poder realizar ese registro. Ahora, obviamente, FIS Fortamun, por ejemplo, que no tuvieron movimientos durante el primer trimestre, sus mensuales van sin movimiento, el trimestral va sin movimiento y no hay necesidad de realizar ningún registro. Ustedes ya saben cómo generar el primer trimestre o los trimestrales sin movimientos y los mensuales sin movimiento, ¿no? Únicamente va a ser la situación y la validación cuando se pretende registrar avance en el primer reporte trimestral. Entonces, como lo menciona la diapositiva, en caso de que no existan formatos de obra 11 o 12 incluidos en los reportes mensuales con avances, no se podrán reportar avances físicos o financieros en el reporte trimestral. Esto, por favor, tómenlo mucho en consideración, porque si no lo hacen así, va a haber complicaciones para el primer trimestre. Ahora, el cierre de ejercicio también se va a vincular con los trimestrales, para que no vaya a ser que digan, no, pues no capturé, pues no capturo avances en todo el año, porque no metí mensuales, y ya en el cierre reportó todo. No, ya se va a vincular también el cierre de ejercicio con los reportes trimestrales, para que haya congruencia precisamente en los avances, tanto físicos como financieros, de los diferentes reportes. Bien, para estas modificaciones, las siguientes recomendaciones muy importantes, por favor, para Simber. Ya habíamos mencionado en la videoconferencia del Programa General de Inversión, el contador David les comentó, les mostró el procedimiento nuevo para solicitar la habilitación de fuentes de financiamiento tanto en Simber como en Sigmaver. Bien, cuando haya solicitud, necesidad de que se les habilite un fondo en Simber, deben de comunicarse con el área de tesorería para identificar si este fondo ya está dado de alta en Sigmaver. Si ya es así, el formato, digamos que pudiera no utilizarse. Si lo quieren utilizar, se utiliza y lo envían a través del mismo. Pero sí es importante que nos envíen la documentación a Simber para que la dirección de evaluación y planeación, a través de la subdirección de evaluación financiera y programática, identifique si se trata del fondo del ejercicio, porque a veces hay un poquito de confusión en la parte del Simber, porque tesorería no les indica de manera correcta cuál es el fondo, de qué programa es. Entonces necesitamos identificar que el fondo que están solicitando sea el correcto, porque ya como va a haber esta vinculación entre los dos sistemas, la afectación al presupuesto debe de ir al fondo correcto. Incluso estas recomendaciones que vamos a mencionarles tanto de Simber como de Sigmaver
implican para ustedes una coordinación importante entre las áreas de tesorería, obras públicas y la persona o las personas que operan el sistema. Ya si la persona que opera el sistema tiene alguna duda de en qué fondo registrarlo, si es un tipo de obra de dominio público o capitalizable, no registrar por registrar y cumplir en los tiempos, por favor, porque toda esta información que ustedes registren en Simber ya se va a ir a Sigmaver y va a afectar su contabilidad. Entonces, esta coordinación es muy necesaria y muy importante. Entonces, con respecto al fondo, eso es lo que les solicitamos. Ahora, si tesorería les dicen Sigmaver no está, entonces sí aplica estrictamente el formato y el envío de toda la documentación que ustedes ya saben que deben de enviar a Sigmaver para que esta área dé de alta los fondos y las cuentas correspondientes. Bien, también es muy importante que tengan en consideración la identificación correcta de las fuentes de financiamiento, lo que les mencionaba hace un ratito. Por eso les solicitamos toda esta documentación para ayudarles a que se registren los programas de inversión en las fuentes correctas, porque afectarán los presupuestos de Sigmaver. Ahora, lo que les mencionaba hace un momento, el registro correcto de la apertura programática y de la clasificación del tipo de obra, porque este es el primer lazo que vamos a tener con Sigmaver y si no se identifica de manera correcta, pues bueno, vamos a tener ahí complicaciones, ¿no? Por las últimas dos recomendaciones, el registro cuidadoso, por favor, de los datos en los reportes mensuales de las obras por contrato. ¿Por qué? Porque también vamos a alimentar a Sigmaver en ese sentido de contratistas, números de contrato, montos y demás. Además de que esta información que se vacíe en los mensuales se va a utilizar, ya pronto les vamos a dar a conocer ya la aplicación, dos aplicaciones importantes que basan su funcionamiento en la información que ustedes reportan en los mensuales de obra. Estos reportes están tomando mucha relevancia para los procesos de auditoría, entonces es importante que ustedes registren de manera correcta. Recuerden que en la ley y en las reglas está establecida la responsabilidad de los entes de la calidad y de la veracidad de la información que nos entregan, porque sobre ella se basa la auditoría. Y no omitir precisamente la carga de los reportes mensuales de ninguna obra, ya que se vinculará en Sigmaver y bueno, se les va a complicar en los trimestrales si no me reportan los avances en los mensuales. Y bueno, básicamente de nuestra parte eso es todo lo que les queríamos explicar y mostrar para que lo tengan en consideración a partir del mensual de marzo y del primer trimestre, que bueno, ya se vienen las fechas, ¿no? Cualquier duda, por supuesto, estamos para servirles en la Dirección General de Tecnologías de la Información. Están el número de la extensión, los correos electrónicos y cualquier situación, cualquier inquietud, pues estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias a nuestra compañera, la licenciada Rosario Pineda Ulloa, subdirectora de Estudios Sociales, Económicos y Financieros de aquí del ORFIS. Antes de continuar, quiero mandar un saludo a la alcaldesa del municipio de Citlaltepec, la licenciada Eutiquia Reyes Santiago, quien nos saluda aquí a través del chat, y a todos los participantes. Nos está saludando del municipio de Miahuatlán, también saludos hasta Miahuatlán. Para continuar con la agenda del día, tenemos la intervención del maestro David Arismendi Parra, subdirector de planeación de aquí del ORFIS, con el tema modificaciones en Sigmaver. Adelante, maestro, por favor. Todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Como les comentábamos ya la vez pasada, se han hecho algunos cambios, todos en beneficio de ustedes como operadores de los sistemas, y obviamente también buscando la homologación y también que esa información nos pueda servir también a nosotros como órgano de fiscalización en las revisiones que se realizan.
De entrada me da mucho gusto y espero que así estén en casi todos los municipios, que estén de manera conjunta escuchando la videoconferencia, la parte de obra pública, la parte de tesorería, los contadores y sobre todo también espero, créanme que en este momento la parte de obra pública tenga dudas en cuanto a los momentos contables y la parte presupuestal, que en este momento les pregunten a los contadores qué va a pasar con los devengados y por qué en la parte de los estados mensuales de obra se va a cambiar, pero al mismo tiempo también que ahorita estén platicando cómo se van a coordinar o incluso terminando la videoconferencia para que la información que genera obras públicas, pues de manera automática la conozcan en tesorería y también la que genera la contabilidad en tesorería, pues de manera automática la puedan cruzar con obras públicas. Si terminando la videoconferencia, digamos que en cada municipio, los que nos están escuchando, cada quien se va a su área y no platican y no se coordinan, creo que el objetivo principal no se estaría cumpliendo, porque lo ideal es que ustedes generen esa coordinación. Digamos que ahorita muchos seguramente lo están pensando como que esa coordinación va a ser más trabajo, seguramente en algunos municipios, digo, lástima que no es presencial, pero incluso podríamos ver las caras de algunos que seguramente están pensando que los de obras públicas no les pasan la información o que no le entienden a lo que emite tesorería. Pero la idea es que a partir de ahorita estamos en marzo, además de que cumplan con nosotros en toda esta información, pues también lleven un mejor control que seguramente les va a facilitar mucho su entrega-recepción, porque si llegamos, o en este caso ustedes, a coordinarse, los municipios que se coordinen y que presenten la información de manera coordinada, seguramente por allá de noviembre todo esto también tendrán mucho mejor control sobre lo que van a entregar en su momento. Entonces, insisto, yo espero que terminando la videoconferencia les surjan muchas dudas, pero también que realicen las acciones correspondientes para que puedan coordinarse mejor entre las áreas. ¿Cómo opera actualmente o cuál es la situación actual? Bueno, todos sabemos, en el CIMBER deben capturar obra por obra y posteriormente en el SITMAVER también deben de capturar obra por obra. Esto normalmente, en el mejor de los casos, la capturan en el CIMBER y esa captura que ya a lo mejor tienen el dato en Excel, insisto, en el mejor de los casos, se lo pasan a tesorería y tesorería o con ese mismo formato, con ese mismo dato en Excel lo captura en el SITMAVER. Pero en algunos casos los capturan por separado. Esto lo que arroja es de que los datos generales, y ni siquiera nos vamos a ir a avances en montos y demás, sino datos generales como el número de obra, el nombre de la obra, la localidad, los montos aprobados y cómo se van ejerciendo, pues que sean diferentes. Aparentemente dirían, bueno, pero cada sistema tiene que ver con un área, esto es responsabilidad de obra pública y esto de tesorería. Sin embargo, pensando como ente, la realidad es que imagínense una auditoría que les están realizando a una obra y que pasa y que de pronto en el CIMBER aparece que se hizo con X fondo, con algún fondo, con FIS o con algún otro, y de pronto en el SITMAVER aparece contablemente que está con otro fondo, porque aparece, digo, en el caso de los números de obra es lo de menos, a lo mejor en uno aparece con 4 dígitos y en otro aparece con 8, o con 12 o con los que tiene que llevar, pero también incluso en la fuente de financiamiento está registrado de manera diferente. Entonces, actualmente también al registrar obra por obra en los diferentes fondos, pues trabajan doble. Hay información que ya la tienen en CIMBER y que la tienen que registrar nuevamente en SITMAVER. Y eso también para las personas que hacen las revisiones les dificulta no solo la auditoría, sino incluso la muestra de lo que les van a revisar. Les ponía el ejemplo de que hay fuentes de financiamiento distintos, hay números de obra distintas, hay un número de obra, por ejemplo, la 001, que en un sistema aparece que se hizo en una localidad y en el otro aparece que está en otra localidad. Entonces, todo esto dificulta esa parte y también dificulta, evidentemente, sistematizar la parte de ambos sistemas. Entonces, así es como actualmente estamos. Y es la parte que estamos tratando también, además de sistematizar, pues de que ustedes logren esa mejor coordinación. Que algunas de las actividades ya se les explicó la licenciada Rosario, qué es lo que se ha hecho. Bueno, se homologaron las fuentes de financiamiento del CIMBER con los orígenes de ingresos del SITMAVER.
desde las fuentes de financiamiento que ustedes registran en el CIMBER tenían un catálogo, vamos a llamarlo así, que en el SIDMAVER tenían otro. Entonces, ahorita actualmente ya se homologaron, va a ser exactamente lo mismo, el mismo nombre, ya se les explicó también, que para que se pueda dar de alta un origen que no tengan, tienen que mandarnos un formato de alta de cuenta para que se genere la coordinación entre ambos sistemas. Ya aquí internamente ya se homologó, ya los CRIDs, el origen también ya están homologados y ya también está incluido en el CIMBER. En cuanto al egreso, de igual forma, si en los ingresos, que a lo mejor son un poco menos de conceptos, había esa diferencia, pues en el egreso evidentemente también era un poquito más complejo. También ya se asignó en el CIMBER el clasificador por objeto del gasto y también se creó la clasificación por tipo de obra, ya se los explicó también la licenciada Rosario, cuándo es capitalizable y de dominio público. Ya en la anterior videoconferencia del PGI también hubo muchas preguntas sobre eso, sobre todo tratándose de viviendas, que ya en su momento también se les comentó. Entonces, esos fueron, digamos, que los trabajos, vamos a llamarlo así, de homologación entre los diferentes claves que existían en cada sistema. Obviamente atrás de esos trabajos también vienen los trabajos de programación, la parte de poder obtener la información del CIMBER, los trabajos que se hicieron en la parte también del SIDMAVER y muchas otras situaciones que ya estuvieron haciendo, en este caso, los programadores. Se integran también consultas tanto en CIMBER para su envío en SIDMAVER. Insisto, esta primera parte era, digamos, que los sistemas se comunicaran y hablaran entre sí y hablaran lo mismo, porque era muy complicado al hablar diferentes lenguajes. Entonces, en este momento ya cada uno de ellos, el CIMBER puede recibir información del SIDMAVER y viceversa. Se desarrolló y adoptó en el programa en el SIDMAVER también para que pueda recibir información y se pueda vincular. También se desarrollaron ya algunas pruebas. En este momento que estamos con ustedes ya hicimos pruebas no solo virtuales, sino incluso hicimos algunas pruebas ya reales con algunos ayuntamientos que seguramente están en este momento conectados. También ya, se realizaron esas pruebas. Pero evidentemente también puede existir la parte de la desconfianza o la parte de la inseguridad de que si la información que están recibiendo o que se va a emitir es correcta. Para ello también se realizaron algunos reportes a efectos de que ustedes también puedan validar que las obras en la modalidad y por los montos que están en el CIMBER pues se están extrayendo y se están almacenando en el SIDMAVER. También esos reportes ya se desarrollaron, donde ustedes antes de autorizar o antes de realizar la parte del presupuesto, ustedes pueden verificar esa duplicidad. De manera muy general, porque eso el ingeniero Rigoberto se los va a explicar ya bien en un ejercicio, ahorita nada más es esta parte de la pantalla, podemos ver en la parte izquierda donde dice importar PGI, que se agregó esa pestaña, ese módulo, en el cual ustedes van a entrar y van a poder importar el PGI desde donde ustedes estén. Van a hacer esa importación y en el momento en que entran, lo que se les va a desplegar, como vemos arriba, dice importar desde CIMBER. Hay otra que dice reporte PGI y diferencias PGI por si hubiera alguna diferencia que ustedes puedan o deban en su caso de corregir. Ya vemos abajo que también ya hay unas pestañas, una especie de tabla donde ya vienen los apartados que ustedes manejan en el PGI. Evidentemente, cuando lo exporten, que eso en un momento, insisto, se los van a enseñar ya cómo va a funcionar, esta parte se va a llenar con todas las obras y con todos los datos que ustedes ya previamente hayan llenado o cargado en el CIMBER. Entonces, pues evidentemente esta parte ya les facilitará toda esa carga que originalmente se hacía obra por obra. Insisto, también a partir de este punto, pues el número de obra y todo lo que ustedes hayan cargado de manera como datos generales en el CIMBER, pues serán los mismos que estén almacenados en el SIDMAVER. Algunas recomendaciones en SIDMAVER muy general. La integración contable y presupuestal de los avances de obra y acciones va a ser la misma, deben de irla realizando. También es muy importante en esta parte y como una recomendación
que utilicen el módulo de obra. Evidentemente lo van a tener que utilizar porque a partir de ese módulo es como se va a almacenar también la información en el CIMBER, en los estados mensuales, que también más adelante se los explicarán. También en el caso de que tengan alguna, digamos, ya algún avance, algún registro, bueno, se tendrá que realizar la reclasificación contable presupuestal. Esto es en el SINMAVER. En el CIMBER, evidentemente, como ya se les explicó, como ya lo explicó la licenciada Rosario, en este punto es la base o digamos de donde se va, el origen de donde se va a generar la información. También es importante que una vez que se exporte se validen sus techos financieros y que se valide en los reportes que ya se van a emitir o que ustedes van a poder emitir, que se valide que la información es correcta y que está igual que en el CIMBER. Y también, evidentemente, antes de realizar algún ajuste, cuando ya estén en esta etapa, una ampliación o reducción por alguna posible modificación al contrato, se deberá reportar primeramente en el CIMBER las modificaciones para que también sea reconocido en el SINMAVER, pero eso también va a ser en una etapa posterior. ¿Qué beneficios entre algunos otros va a arrojar esta homologación? Bueno, va a haber una única codificación de fondos. También se va a facilitar la captura del PGI en el SINMAVER. Se va a tener una fluidez de la información en tiempo real. También va a existir un control de movimientos. El registro del gasto se realizará a través del SINMAVER, pero se almacenará en los estados mensuales de obra. Se evitará la duplicidad en la captura de información y con ello también, evidentemente, disminuirá los riesgos de que sea información duplicada o que no sea correcta. Se va a reconocer los movimientos contables y presupuestales en ambos sistemas. Ya les explicarán cómo va a cambiar ahí un poquito el formato del estado de obra. Y se van a generar diversos reportes y se va a fortalecer la revisión de la auditoría. Aquí también quiero hacer un énfasis muy especial. Muchas veces, cuando hablamos de que se va a fortalecer la revisión de la auditoría, muchos seguramente están pensando en que se va a fiscalizar mejor. Efectivamente, se va a tener un mejor control, pero no hay que olvidar que la fiscalización viene en un momento posterior, cuando ustedes ya terminaron o ya cerraron su ejercicio. Si también podemos utilizar esta información, en este caso ustedes, de manera interna, evidentemente también al interior su Contraloría también tendrá más elementos para poder realizar mejores sus revisiones y tomando en estos casos su Contraloría como un aspecto de control interno que les podrá beneficiar con los resultados para que ya cuando llegue la fiscalización pues también ya se tengan mejores resultados en la revisión. Entonces, con este punto también quiero comentar la importancia que es que también en este involucramiento, pues también está el Contralor interno. Lo que tampoco se valdría es que hace un momento mencioné como una fecha noviembre, que por allá de noviembre, que por allá de octubre, el Contralor interno comente que no tenía conocimiento de todos estos cambios, que no sabía que ya estaban vinculados los sistemas, que no sabía que ya, por ejemplo, los reportes de obra ya se estaban generando de manera automática. Entonces, esta parte también es importante para que al interior esas diferentes áreas administrativas pues estén vinculadas. Insisto, ya lo comentaba también la maestra Delia, la parte en volumen y en montos que ejercen más, además de sueldos, finalmente está en las obras, pero también la otra parte está en la contabilidad que les va a emitir su cuenta pública, que es la que se revisa. Entonces, si estas dos áreas están vinculadas y coordinadas, pues sí es un porcentaje muy alto de lo que van a ustedes a entregar cuando termine su administración, y si esto ya está con un control debido, ya está revisado, involucrado el Contralor interno y ya está sistematizado, seguramente a los que cumplan con toda esta parte también se les va a facilitar su entrega-recepción. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Les doy las gracias. Si alguien tuviera alguna duda, más adelante estaremos con gusto con ustedes atendiéndolas. Y también les doy las gracias. Hace un momento me comentaban, éramos más ya de 700 personas conectadas. Entonces es un dato muy importante también, porque, insisto, habla de esa coordinación. Y les reitero, espero que terminada la videoconferencia puedan realizar sus actividades de coordinación. Muchas gracias. Buenos días.
aquí les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona esta vinculación que ya previamente les han mencionado el contador David y la licenciada Rosario. Como recordarán, bueno, pues ya les mostró a grandes rasgos el contador también la pantalla principal. Y bueno, pues esta opción la colocamos acá dentro de presupuestos. Y ahí está la opción de importar PGI. Y bueno, antes de ver cómo es el funcionamiento, como explicaba el contador David, ahorita el proceso que ustedes realizan de manera manual y que lo han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues es, como ustedes recordarán, pues la captura de sus programas. Una vez que tienen la información de esos programas, es configurarlo como un proyecto de tipo obra o en su caso un proyecto de tipo acción. Y bueno, si es un proyecto de tipo obra, bueno, pues lo configura, dan de alta esa información de esa obra. Y aquí es donde entra la parte que comentaba el contador David, que bien puede ser que en el mejor de los casos sea con un Excel y esa información que les pasó su dirección de obras públicas la capturen manualmente con esos mismos datos. Y en el mejor de los casos, pues salga todo parejo, ¿no? Que esté todo homogeneizado. Pero también se da el caso en el que por errores de dedo, por cuestiones ajenas a otras circunstancias que bueno, pues no se da esa captura como debe de ser. Y bueno, pues se da estas diferencias que han mencionado previamente. Entonces, podemos ir, por favor, a la parte de presupuestos. Y bueno, pues como les decía, aquí actualmente lo que hacen ustedes es capturar manualmente la información en esta estructura programática. Podemos expandirla, por favor, ahí en la parte de gasto de capital. Y bueno, ustedes recordarán que aquí es donde ustedes dan de alta todos sus programas relativos a obras públicas o bien a acciones, ¿no? Y bueno, la recomendación que siempre les he dado es crear como que las carpetitas agrupadoras por fondo. Y sobre esas carpetitas meter ya cada uno de sus programas relativos a obras públicas o acciones. Podemos crear un agrupador dentro de gastos de capital, por favor, que sea FIS 2021, por favor. Entonces, esto lo tienen que hacer ahorita para este proceso. De igual manera, tienen que crear de manera manual sus agrupadores única y exclusivamente. Bueno, ha habido una actualización en el sistema que quienes hayan intentado dar de alta nuevos programas, pues les ha mandado ahí como que el mensajito de que no se puede actualmente porque precisamente estamos esperando a que se libere esta actualización para generar automáticamente toda esta información. Entonces, lo que sí les va a poder dejar hacer es hacer esto precisamente, crear un agrupador para que sobre eso le indiquen al módulo en qué parte van a incorporar ese programa. Y bueno, podemos duplicar la pestaña, por favor, y vamos a buscar un programa ahí en gastos de capital, por favor, el que está creado, que es de Fortamón. Y bueno, otra de la parte que ustedes tienen que hacer actualmente de manera manual, pues es crear los datos de nuestra obra. ¿Puedes ahí, por favor? Esta es la información que llenan. Y bueno, no sé si nos va a dejar abrir ahorita una pestaña donde se incluya los datos de una obra, pero bueno, esta es la información que ustedes capturan manualmente. Ahorita que configuran, ¿puedes bajar, por favor? Ahí donde ustedes le indican en la marquita es un proyecto, en este caso este es un proyecto de tipo acción, y bueno, si es un proyecto de tipo obra, bueno, pues ustedes lo configuran, ¿no? Y esto es la información que ustedes tienen que capturar manualmente. Ahorita ya con esta opción, pues esta información se va a generar de manera automática, sin necesidad de venir aquí manualmente. Podemos regresar a la primera pestaña, por favor. Y bueno, dentro de las opciones que están ahí, la principal que ustedes van a utilizar para jalar esa información que ya capturaron previamente en Simber es esta que dice importar desde Simber. Le vamos a dar clic, por favor. Y en este momento el sistema nos dice que se han registrado 27 registros allá en Simber y que son los registros que se están obteniendo aquí a Sigmaver. Bueno, una parte del mensaje de aviso que nos dice es que se han encontrado ciertas diferencias con programas existentes.
Esto es importante porque a estas alturas del partido, si no es que la gran mayoría de ustedes ya tienen información relativa a todas las obras públicas que están ejecutando. Quiero pensar que a estas alturas pues ya están registrando estimaciones, anticipos, y por ende pues ya tienen capturados en su estructura programática toda la información de esas obras, ¿no? Y bueno, en teoría, o lo que se debió haber hecho es que esa información que ustedes capturaron se debe de corresponder con la información que hayan capturado en Simber. Pero puede ser que como se les ha mencionado, que por errores de dedo se hayan puesto en los códigos de los programas, los números de obra o acción, un espacio, algo que sea diferente, y que entonces aquí pues ya no está detectando que hubo programas o que hay programas que no se han encontrado en la información que está capturada en Simber. Entonces ahí vamos a cerrar, por favor. Hay un reporte. Aquí está toda la información, a grosso modo, de lo que ustedes capturaron en Simber. Como pueden ver, ahí el origen de ingreso, el COG, y nos indica ahí si es una obra o es una acción, ¿no? El nombre del proyecto, la localidad, la modalidad. Toda esta información no es más que lo que ustedes hayan capturado allá en Simber. Y bueno, el dato importante, como bien lo mencionaba la licenciada Rosario, que es el número de obra. ¿Podemos expandir la primera columna, por favor? Ese numerito es el que nos va a dar la pauta para poder vincular lo que ya existe en el caso de los ayuntamientos o entes que ya hayan capturado previamente información en la estructura programática. Ese numerito es el que vamos a vincular para, en el caso de que exista acá de este lado, pues vincularlo con la información que ya existe previamente. Entonces, en este reporte hay otra opción que dice reporte PGI. ¿Puedes abrirlo, por favor? Y bueno, este es un reporte a grosso modo también de la información que se obtuvo de allá de Simber, y no es más que la misma información que está atrás en la pantalla principal, solamente que aquí en formato para que se pueda imprimir y que de alguna manera puedan validar de manera rápida con su dirección de obras todo lo que se capturó, o más bien todo lo que se obtuvo de allá de Simber. Entonces, bueno, a grandes rasgos este es el reporte. Nos va a ser de utilidad para buscar información ahorita que tratemos de vincular la información que existe. Entonces, ¿podemos cerrar eso, por favor? Y en la siguiente opción, que es las diferencias de PGI, y es lo que les mencionaba. ¿Puedes abrirlo, por favor? Aquí, en esta parte, se supone, o este ayuntamiento ya capturó información previamente en la estructura programática. Entonces, si podemos buscar ese código, por favor, cualquiera. Ese código en la estructura de programas, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el código, podemos ir a sus detalles, por favor, en el botón azul. ¿Qué quiere decir esto? Que por descripciones, al menos este programa ya está capturado aquí, y que si buscamos nosotros esa descripción en el reporte de PGI, pues ese programa ya está dado de alta. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que no tienen su código. ¿Podemos señalar la parte del código, por favor? Ese código, en teoría, es el que vamos a utilizar, y aquí es donde nosotros vamos a hacer el análisis, o ustedes más bien tienen que revisar de todos los programas que ya capturaron, que se correspondan con la información que se generó desde Simber. Entonces, podemos buscar en el reporte de PGI este dato que es el de adquisición de equipo de cómputo. ¿Podemos cerrar por favor? Y buscar en la opción de reporte de PGI. No sé, ahí en el buscador podemos poner cómputo, a ver qué nos arroja. Y bueno, ahí está arribita, es la primera opción, así es el primer registro, es este. Entonces, ahí, en teoría, por descripción, ese programa se corresponde con ese número. ¿Se dan cuenta? Ahí este número aparece como 113, si
si no me equivoco. Así es. Entonces, este dato es el que tendríamos que vincular previamente con ese programa, modificar el código y de esa manera vincularlo con esta información. Pero bueno, antes de esto, vamos a hacer el caso de generar la información que para todos aquellos registros que no existen en la estructura de programas. Entonces, vamos a cerrar, por favor. Y vamos a cerrar, vamos a seleccionar el primero. Seleccionamos el primer registro y bueno, aquí está la información más detallada de cada registro de PGI y pues esta es la información que se descargó de allá. Si pueden apreciar ustedes, bueno, programa, subprograma, tipo, el número de obra o acción, el nombre del proyecto, los orígenes de ingreso que se vincularon que se corresponden con lo que existe en Sigmavert y los orígenes de ingreso que maneja el sistema Simber. Y bueno, aquí está ya el COG, la localidad, el grado de rezago social, no trae contratista, y bueno, toda esta información que ustedes ya conocen. Y con las opciones que están arriba, toda esta información se va a generar lo que es el programa, y bueno, en este caso, generar una obra. Lo que les decía, con esta información ya se va a poder generar de manera automática el programa que nosotros necesitamos para empezar a gastar el presupuesto que le asignan posteriormente. Entonces, si nosotros decimos aquí generar programa, nos manda un aviso, y bueno, lo que les decía, vamos a seleccionar el agrupador que nosotros hayamos creado previamente en nuestra estructura programática. Esto no va a cambiar ahorita de momento, entonces sí tenemos que generar previamente nuestros agrupadores. Y bueno, como en este caso es una obra que se está ejecutando con recurso de FIS, pues vamos a seleccionar este agrupador, le vamos a dar a aceptar y se generó automáticamente ya esa información en la estructura programática. Si puedes bajar tantito, cerrar por favor, y bajar. Se recarga la página y hasta abajo nos dice, ok, ya generé el programa y es ¿no? Tenemos una flechita ahí que si ustedes le puchan, que si ustedes le dan clic, nos va a llevar directamente a esta información que ya pues no tienen que capturarla manualmente, ya se generó automáticamente con el número. Si ustedes se dan cuenta en el código, colocó el número de obra o acción. Bueno, en este caso es un proyecto de tipo obra. En el nombre del proyecto, pues nos trajo lo que pusieron ustedes allá en Simber. Bueno, se generan estos datos, el clasificador funcional, que ustedes ya lo conocen, el ejercicio, es un tipo de proyecto obra. Bueno, ¿qué unidades de medida? La que ustedes señalaron allá en Simber. ¿Puedes subir tantito, por favor? Y darle clic en estructura programática para que veamos que podemos expandir gasto de capital en FIS, y ahí está creada ya nuestro programa. Si se dan cuenta, pues no todo fue de manera automática, no tuvieron que capturarlo. De hecho, ahorita se están poniendo los candados para que no modifiquen esta información ya, porque, bueno, después pensemos en que ya modificaron, que hubo cambio, por ejemplo, de una descripción, no lo van a poder hacer ustedes de manera manual. Hay una opción también allá dentro del módulo de la importación del PGI para que ustedes actualicen esta información y se replique en toda la información que haya previamente. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro programa creado, ¿qué es lo siguiente? El sistema detecta cuál PGI es una obra. Y bueno, pues nos va a permitir también generar esta información. ¿Podemos ir al icono de la carretera, por favor? Y bueno, pues lo que ustedes tienen que hacer ahorita, como les decía el contador David, es crear de manera manual esa información. Bueno, pues ya no lo vamos a hacer así. Ahora ya existe la opción también del otro lado para generar esta información. Podemos subir. Y ahí está la opción que dice generar obra. Entonces, si le damos clic, por favor, decimos que sí, y automáticamente nos va a generar el registro con una copia exacta de la información que tenemos acá de este lado. Podemos ir del otro lado, por favor, y si recargamos, ya aparece aquí este registro.
Si le damos clic, no es más que una copia exacta de la información que ustedes hayan capturado en Simber. Entonces, esta es la manera para todos aquellos registros que no existan todavía o que no hayan sido capturados previamente en Sigmaver. Si se dan cuenta, pues los pasos son muy sencillos. ¿Podemos regresar, por favor, Gaby? Y a la ventana principal. Ahí. Y seleccionamos otro. Para generar la información, los pasos son muy sencillos, ¿no? La primera opción es generar programa. Si es que no existe en la estructura de presupuestos, seleccionamos el agrupador, se genera en la estructura presupuestal, se recarga. La segunda parte es generar la opción generar obra. Generamos esa información y hasta ahí. Y la tercera opción que les mencionaba en estos momentos es, bueno, hubo cambios en alguna descripción, en alguna fecha, no sé, cualquier otro dato, y está la opción de actualizar desde Simber. Si nosotros le damos clic, pues va a ejecutar, en este momento pues no hubo ningún cambio, no se va a traer nada nuevo, pero en teoría debería de actualizar todo lo que se haya modificado previamente en Simber. Es decir, que la información que esté capturado allá en Sigmaver no la van a poder editar ustedes manualmente. Todo va a ser a través desde Simber. Entonces, ¿podemos ir otra vez a la estructura programática, por favor? No, en la segunda pestaña. Ahí, si nos regresamos. Recargamos, por favor. Ah, bueno, ahí está, ya aparecen, si se dan cuenta, ya aparecen esos dos programas directos que fueron creados desde el primer módulo, desde el módulo de importación del PGI. Entonces, esta es la parte como que el caminito para todos aquellos programas que no existen dentro de la estructura programática y que van a ser nuevos. ¿Qué pasa con aquellos que ya existen, como en el caso que vimos previamente, que está en Fortamón, si no mal recuerdo? ¿Puedes expandirlo? ¿Qué va a pasar con este programa? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es, ustedes tendrían que analizar previamente todos los programas que ya hayan capturado y revisar, ok, este programa que ya existe aquí, ¿con cuál se corresponde que yo descargué de allá de Simber? Entonces, en este caso, podemos regresar al módulo de Simber, por favor. Ya vimos que existen la información esta del reporte de PGI. Podemos buscar, abrirlo, por favor. Y vamos a buscar por descripción, ahí es donde a lo mejor tenemos que tener un poquito de cuidado, porque si vinculamos mal, pues ahí nos va a cruzar la información, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un poquito de cuidado en ver con cuál se corresponde con lo que existe en PGI y tratar de vincularlo a través del número de obra o acción. En este caso le corresponde, pensemos que sea entonces le vamos a colocar o vamos a copiarnos este código, que es el 113, nos lo vamos a copiar todo y podemos duplicar la pestaña, por favor, la primera, y emitir el reporte de diferencias de PGI. Y bueno, aquí nos aparece actualmente. Nos vamos a la tercera pestaña, por favor. Y vamos a buscar este programa, que es adquisición de equipo de cómputo, y lo vamos a modificar. Le vamos a dar en el último botón, por favor. Lo vamos a editar y vamos a cambiar el código. Si se dan cuenta, nada más habilitó como que la parte del código, ningún otro dato se habilita para que lo pueda modificar. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decíamos, ¿no? Ya esta información queda establecida a través de Simber, y esos datos no lo van a poder cambiar, a excepción del código para todos aquellos que se tengan que modificar, obviamente, ¿no? Le vamos a dar guardar, por favor. Listo. Con esto le decimos al sistema que este programa existente se corresponde con este número de obra o número de acción que descargamos desde Simber. ¿Podemos ir a la segunda pestaña, por favor? Si volvemos a emitir el reporte, este registro ya no debería de aparecer.
Entonces, si lo ampliamos, por favor, pues ya no existe porque ya lo vinculamos, entonces ya no queda más que asociar los que quedan. Entonces, en esta parte sí ustedes deben de realizar un poquito de talacha, en el sentido de que tienen que revisar toda esa información y asociarla correctamente. Si no lo hacen así, bueno, pues la información de alguna manera va a quedar cruzada y bueno, pues sí debemos de tener un poquito de cuidado en esta parte. Entonces, ¿qué queda? Bueno, pues vamos a decirle ahora sí a ese registro de PGI, vamos a regresarnos por favor a la primera pestaña, copiamos ese código otra vez para que... Y lo vamos a buscar ahí en la rejilla, en nuestra pantalla principal, y resulta ser que es este. Entonces lo seleccionamos por favor, y arriba en las opciones de igual manera nos aparecen estas. Si le damos generar programa, nos debe de mandar el aviso de que ya existe un programa con ese número de obra o acción. Seleccionamos el agrupador, le damos a aceptar y bueno, aquí está, ¿no? Lo que nosotros acabamos de hacer. Dice que ya existe ese programa con ese número de código y lo único que tenemos que hacer es asociar este PGI a ese programa existente. ¿Cómo lo vamos a asociar? Bueno, pues con la última opción, que es asociar a PGI. Lo realizamos y bueno, con ese programa que ya existe, pues ya se vinculó y de esta manera pues ya tenemos ese vínculo con lo que ya existe. Cerramos por favor y bajamos. Y hasta el final pues nos aparece que es este programa ya hecho. Y aquí hay que aclarar que todo lo que hayan hecho, todo el gasto, toda la ejecución, estimaciones, anticipos o todo lo que hayan hecho, eso no se mueve, eso es inamovible. Lo único que estamos haciendo aquí es vincular o tener la referencia de que este registro de PGI ya está asociado con este programa que ya ejecutaron o que van a ejecutar, pero toda esa información de presupuestos, contables, reportes, todo lo que hayan hecho, movimientos, compras, todo lo que hayan hecho con ese programa, eso no se altera. Únicamente estamos haciendo aquí esa vinculación para que haya esta homologación y bueno, pues en los reportes que se van a emitir, pues ya sea acorde a todo lo que tenemos acá en PGI. Y bueno, mencionarles que a partir de esto, una vez que ya tengamos esta información, pues el proceso normal, digámoslo así, que es asignar el presupuesto a ese programa, eso ahorita todavía lo tienen que hacer de manera manual, como siempre lo hemos venido haciendo. Es decir, ir al módulo de ampliaciones y reducciones y asignarle el presupuesto que le corresponda a este programa. Pensemos, por ejemplo, que a este programa con origen de ingreso de Fortamun, con COG 51501, con un monto de 110,000 pesos, pues eso lo tienen que asignar de manera manual. El proceso que ustedes ya saben, asignárselo manualmente. ¿Qué candaditos a lo mejor pudiera haber o que se van a hacer con esa asignación del presupuesto? Bueno, pues cuando el sistema detecta que van a hacer una ampliación a este programa, les va a validar que esté asociado a este registro de PGI y que se intenta por error de dedo, por lo que ustedes quieran, poner otro origen de ingreso que no corresponda con lo que está aquí, pues ahí les va a mandar el aviso, ¿no? ¿Sabes qué? Estás intentando ampliar a este programa que es de obra con este origen, pensemos que le están poniendo fiscales o cualquier otro, les va a decir, ¿sabes qué? Estás intentando ampliar este programa que es de obra con un origen de ingreso que es fiscales y que no corresponde con lo que me estás diciendo que existe en Simber, en PGI, que es Fortamun, o viceversa, ¿no? Bueno, estás tratando de meter, un COG que no se corresponde con bienes informáticos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de candaditos son los que van a ir viendo cuando ustedes asignen el presupuesto y que de alguna manera nos va a ayudar a restringir que pues no haya diferencias en este tipo de información, ¿no? Como bien lo mencionaba previamente, pues es la primera parte. En el futuro, pensemos que ya aquí puede subir, por favor, que aquí aparezca una opción que diga asignar presupuesto y que ya automáticamente, teniendo previamente la información del programa y los datos de obra, si es un registro de obra,
pues ya aquí aparezca un botón que diga asignar presupuesto y automáticamente se asigne ya a que el presupuesto genere un movimiento de reducción y ampliación y se asocie directamente a este programa, a este registro de PGI. Y bueno, esto es el funcionamiento a grandes rasgos. Sabemos que van a tener sus dudas con respecto a esto. Y bueno, esto de manera muy general. Evidentemente saldrán sus dudas que se irán respondiendo en cuanto se libere la actualización. Y bueno, pues por mi parte es todo. Y bueno, recordarles que van a surgir dudas y que efectivamente pues hay que irlas respondiendo. Nosotros vamos a estar ahí, como ustedes siempre saben, ahí en el departamento. Y bueno, creo que de mi parte es todo. Dejo a... Para quien no me conoce, mi nombre es Fayra Librado y bueno, vamos a platicar acerca de la segunda etapa, acerca de la vinculación. Como vimos ahorita, el esqueleto que se maneja, la vinculación de Sigmaver a lo que es en la apertura programática y demás, manejamos diferentes tipos de movimientos a partir de ahí. ¿Cuáles son? El primer procedimiento es el reconocimiento contable presupuestal. Recordemos que al iniciar con lo que es el registro en Sigmaver, ya estamos hablando de diferentes movimientos, es decir, de la parte contable y de la parte presupuestal. Es por eso de nuestro interés en que las áreas estén coordinadas, sobre todo la parte de obras, con lo que viene siendo la parte de finanzas, contabilidad. ¿Por qué? Nosotros en lo que es el Simber manejamos este formato de manera mensual, que es de obra. Aquí les pusimos un breve ejemplo de lo que es el de por contrato, en el cual, bueno, se estipula por lo que viene siendo 3 apartados, el de planeación y datos generales, el cual menciona las obras, el número, la localidad, su descripción, vaya, formato que ya conocen. En el segundo segmento tenemos el reporte del avance financiero, lo que viene siendo el tercero, el estado financiero de la obra, el cual, bueno, teníamos diferentes inconvenientes debido a que cada quien registraba el tipo de formato a modo que no coincidía. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces esos formatos son requisitados por la parte de obra, sin embargo, en la parte contable, en la parte presupuestal, reportaban otras cantidades. Hicimos una pequeña muestra del ejercicio 2020 y encontramos que, bueno, la información no coincide, que la información en ocasiones no es viable, que los datos de obra, inclusive de las acciones, en ocasiones no están reportadas al 100%. De igual manera, en lo que es el avance trimestral, los datos pues a veces no son validados con la contabilidad, la información no coincide con la parte presupuestal, hay veces en que nada más se reconocía de manera contable y bueno, en ocasiones también había municipios en que no requisitaban ese tipo de formatos. Es importante, insisto, que empiece una vinculación con los dos departamentos, ya que el expediente que ustedes vayan generando por parte de las obras debe estar reconocido en la parte financiera. ¿Qué quiere decir? Cuando yo registro en lo que es el Simber mi PGI, automáticamente va a reconocerse en la parte de Sigmaver. Posteriormente, el enlace, el contador, la persona va a empezar a registrar la parte contable y la parte presupuestal y esto va a retroalimentar nuestros formatos. La propuesta que viene estando para la segunda etapa es la siguiente. El nuevo formato mensual de administración por contrato y de administración directa va a contemplar 4 segmentos. El primero, que viene siendo los datos generales, como ya lo conocemos, la planeación y la contratación de obra. En este caso va a ser importante que especifiquen bien la parte del contratista. ¿Por qué? En el caso de Sigmaver, lo que es el reporte de auxiliar contratista se va a desaparecer porque prácticamente esta información no la va a estar proporcionando el Simber. Entonces sí es importante que tengan esa vinculación entre las áreas y bueno, lo que viene siendo el reporte de avance, la parte física y por último entramos lo que es el Sigmaver, los estados financieros de obra, en el cual bueno, se va a reportar la parte contable y la parte presupuestal. Vamos a verlo un poquito más a detalle, pusimos un ejemplo.
En el caso de los costos indirectos, se va a contemplar por dos formatos. Insisto, estos formatos se van a requisitar de manera automática al momento que el municipio registre en Sigmaver. ¿Qué vamos a poner en esta parte? En la primera parte vamos a generar si es una estimación, si se trata de un anticipo, el subtotal, el IVA, y esto a su vez va a manejar lo que es el monto amortizado en caso de que tuviéramos el anticipo, el 5 al millar, que también es muy importante para su integración, la cuenta bancaria con la que se está reconociendo esa estimación, la factura, que también es muy importante, y la fecha, que esa fecha a su vez va a retroalimentar los reportes de manera presupuestales. Aquí se dividen en dos tipos. El primero, que va a ser de parte mensual, y el segundo, que va a ser el acumulativo, que bueno, ahí tienen que coincidir las cantidades. ¿Cómo va a ser la manera de rastrear este movimiento? Va a ser a través del número de acción o en su caso el número de contrato. Tenemos en lo que es la parte presupuestal los momentos, comprobado, lo modificado, el compromiso. En el caso de que exista un adendum, es importante que lo hagan saber a lo que es el departamento del CIMBER para que se haga la modificación correspondiente. Digamos que la vinculación va a ser de CIMBER a Sigmaver y nuevamente de Sigmaver a lo que viene siendo el CIMBER. Entonces sí es importante que como ayuntamientos exista un acercamiento, sobre todo porque los mismos reportes van a generar también la parte trimestral. Vamos a ver otro ejemplo de gastos indirectos. Aquí tenemos el caso de lo que es estudios y supervisión. El reporte nos va a manejar nuevamente el subtotal, el IVA, el total. Sabemos que en el caso de los municipios no contemplan IVA, sin embargo sí es importante que lo desglosen. Las pólizas de egresos con las que están vinculados estos movimientos, el monto pagado. Aquí es importante también, hago un paréntesis, si la factura no está pagada, si no está reconocida al 100%, el reporte no se va a retroalimentar, ¿sale? Entonces va a manejar lo que es el número de facturas, la cuenta bancaria y lo que viene siendo la fecha en la que se está ajustando el movimiento. Nuevamente, esto mismo va a retroalimentar la parte presupuestal, los momentos presupuestales, la parte del COC se va a definir y a su vez los momentos. Entonces, cuando ya terminemos en este apartado, al finalizar, en marzo se va a hacer un corte para retroalimentar los formatos trimestrales. Insisto, esta segunda etapa está en proceso. Necesitamos que se empiecen a hacer los registros correspondientes para que nosotros podamos generar la información y hacer las pruebas correspondientes. Y bueno, en caso de que lleguen a necesitar pues alguna orientación un poquito más específica, sobre todo en el caso de los gastos, vemos que tienen un poco de inquietud o desconocimiento acerca de cuándo es una obra capitalizable, cuándo es una obra por dominio público. Sí es importante que se integre más que nada la parte de la administración con obras y generen una vinculación al igual que nosotros para que definan que a lo mejor para el director de obras es una obra por contrato, a lo mejor para el financiero es una obra por administración directa. Va a depender también de lo que ustedes estén generando. Va más a control interno. Entonces, gracias. Procedo entonces. Bueno, la primera pregunta es que si existe algún manual del programa para poder ir paso a paso en CIMBER. Bueno, si ustedes notan, existe la guía, no sé si estuvieron presentes en la capacitación, en la videoconferencia del Programa General de Inversión. La maestra Almadeli les mostraba dónde podían encontrar la guía de apoyo para la captura del PGI en CIMBER. Se encuentra disponible en la página. También del mismo modo, dentro del sistema pueden ustedes descargar el manual de usuario. Ambos documentos están muy gráficos, visuales, descriptivos. El proceso en CIMBER de la captura del PGI en sí no cambia, más que en los únicos datos que les mencionábamos de tipo de obra. De ahí en fuera, todo el proceso es el mismo. Si ustedes han estado utilizando el CIMBER y son los que lo han operado, no cambia. Lo que cambia es la parte del Sigmaver, así como se las mostró el licenciado Rigoberto. Pero bueno, el manual, si es que tuvieran dudas en su operación, están disponibles donde les mencioné.
comentan, primero entonces debemos dar de alta el PGI en el SINVER y de ahí jalar la información de cada fondo a SIGMAVER. Así es, el punto de inicio para los programas es SINVER, como se los mencionábamos, porque es allí donde está establecido en ley que deben de entregarlo al ORFIS, debe de ser previa aprobación del órgano de gobierno. Entonces ya una vez que esté con su acuse de recibo en SINVER, lo van a poder jalar desde SIGMAVER. Si no tiene acuse de recibo en SINVER, no va a aparecerles ninguna información en SIGMAVER. Las acciones también se reportan en los reportes mensuales, como lo es el pago de combustible de vehículos, pago de sueldos de policías, no. Las acciones, los avances financieros, básicamente, de las acciones, se realizan a través de los reportes trimestrales en SINVER. Los mensuales son únicamente para las obras, así como se denomina su nombre. Entonces, las acciones solamente es en los avances trimestrales. Obviamente van a poder realizar la captura de los avances de estas acciones. En este primer momento, en esta primera etapa, recuérdenlo, la vinculación está referida únicamente al Programa General de Inversión. Vamos a ir caminando, así como les hemos mostrado a lo largo de la videoconferencia, en vincular los demás reportes, las modificaciones, los mensuales, los trimestrales, para que de SIGMAVER alimente a SINVER en la parte del gasto, del egreso ya, ¿no? Que son los avances financieros físicos. Dice, el registro de los contratos se sigue haciendo igual. En este momento sí, en los mensuales de obra, recuérdenlo, deben de reportar, una vez que ya tengan realizado el contrato, el número de contrato, el contratista y los demás datos que los mensuales solicitan. También en SIGMAVER tienen que registrar. En este momento sí. Vamos a ir avanzando para que ya no sea así, para que sea SINVER quien alimente a SIGMAVER en cuestiones de contrato y SIGMAVER a SINVER en cuestiones de ejercicio del recurso. Primero tienen que capturar la información mensual en el SINVER del Departamento de Obras para que después se vincule al SIGMAVER o pueda capturarse independientemente. Bueno, en este momento están todavía sin vincularse en la parte de los reportes mensuales, entonces se tiene que hacer la captura en SINVER de manera independiente de SIGMAVER. Ya cuando se tenga, como les mencionaba la maestra Delia, haremos otra videoconferencia para explicarles ya cómo va a ser la funcionalidad de la vinculación de los mensuales entre ambos sistemas. Pero en este momento se captura por separado. ¿Qué pasa? Bueno, preguntan mucho de las modificaciones presupuestales, que qué sucede con eso. Tienen que registrarse en SINVER como se registran hasta este momento. También esa es la parte que se va a trabajar en SIGMAVER de cómo se va a actualizar, porque efectivamente cuando haya un cambio en cancelaciones, ampliaciones o incluso la aprobación de nuevos proyectos, se tendrá que hacer el vaciado hacia SIGMAVER. Y la siguiente es, no, la misma se refiere a modificaciones. No, esta también ya se responde, es similar. Es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Por favor, contadora Fabiola. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan acerca de las actualizaciones en SIGMAVER. La actualización ya está disponible, entonces pues nada más sería cuestión de que realicen las llamadas, todo va a ser vía remota, sobre todo porque pues caso de la pandemia y situaciones. Nos preguntan también acerca del formato para la alta de cuentas. El formato ya está activo, se encuentra en las dos plataformas, en lo que es SIGMAVER y lo que es el SINVER. Se sugiere que antes de solicitar alguna cuenta, verifiquen el catálogo que se encuentra en SIGMAVER y en caso de que no exista, sí necesitamos, por favor nos apoyen con el soporte para poder dar de alta la cuenta. Nos preguntan acerca de las reclasificaciones. Cuando en SINVER jale el PGI hacia SIGMAVER, la parte presupuestal que se haya avanzado se deberá ser reconocida a través del apartado que les mostró mi compañero. Esa parte, en caso de que haya alguna diferencia o algún inconveniente con lo que está reportado en SINVER, el sistema lo detectará y tendremos que hacer alguna reclasificación
por otro módulo. Nos preguntan acerca de los registros de PGI, confortamiento del ejercicio, de lo que es el seguimiento y en su caso lo que es el remanente. Insisto, la estructura que manejamos de Cinver a Sigmaver es nada más el esquema. La parte presupuestal va a estar avanzada a través de Sigmaver, mismos que van a estar reportados en lo que es los reportes mensuales y trimestrales. Y nos preguntan acerca de lo que es la parte capitalizable y dominio público. Si bien quisiéramos definir la parte capitalizable es cuando incrementa el patrimonio de lo que es el ente. El dominio público es para el uso común. Entonces, cuando se afecta una obra, lo primero que tienen que identificar es hacia dónde va, a qué corresponde, para posteriormente asignarle el COP correspondiente y a su mismo lo que viene siendo el soporte documental. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, contadora Fabiola. Por favor, contadora Arismendi. Bueno, buenas tardes. Nos preguntan quién hace la solicitud para la vinculación, el Departamento de Obra Pública o Tesorería. En este caso, como ya se les comentó, en el Cinver ya está prácticamente los cambios que se realizan, y en el caso del Sigmaver, los que no tengan la actualización tendrá, que en este caso sería Tesorería, hablar para que se realice la actualización, y ya prácticamente en este momento ya estaríamos hablando de que es la vinculación. Y en ese mismo tema, también un ayuntamiento nos decía que en el caso de la Contraloría es el único que puede manipular el Sigmaver. Pues a lo mejor en su ayuntamiento es la Contraloría, normalmente la Contraloría no es, sino es la Tesorería. Sí, entonces, realmente quien manipula, o quien opera, más que manipular, quien opera el Sigmaver es la Tesorería, y en todo caso el Contralor tendría que estar verificando. Si en el ayuntamiento que nos pregunta, así opera, bueno, igual lo recomendable es que sea una persona diferente al Contralor. También, bueno, y también como un dato adicional, hace un momento hablaban o preguntaban si en el Cinver iba a haber una guía. También comentarles que se está trabajando en un video tutorial de cómo se va de todo lo que explicó hace un momento el compañero Rigo, pero va a estar ya disponible la próxima semana. También hay entre los videos tutoriales que se tienen en el Sigmaver, también va a haber uno un video tutorial de esta vinculación. Para registrar en Sigmaver los pagos por obra por cada mes, ¿debo esperar a que Obras Públicas haga los reportes mensuales en Cinver? No, es al revés. Digamos que ahorita sí tienen que esperar que Obras Públicas haga el PGI para que lo puedan exportar al Sigmaver, pero cuando ya les liberen la segunda etapa que les hemos comentado, va a ser al revés. Del Sigmaver se va a registrar lo contable y de ahí se va a exportar para los reportes de obra pública. Evidentemente nada más se les va a exportar, como ya se los mostró Fabi, se les va a exportar la parte presupuestal y digamos que financiera. La demás información pues lo van a capturar ustedes como normalmente se captura. En caso de, bueno, aquí es algo que ya también contestó Fabi, que tienen duda con la parte de si es de dominio público capitalizable. Aquí específicamente nos dicen que en caso de construcción de techados y aulas es de dominio público y capitalizable. En el caso de los techados, normalmente esos techados son en alguna vivienda que no es propiedad del ayuntamiento, y en el caso de las aulas, al final se las van a entregar a la dependencia correspondiente, por lo tanto no es capitalizable, no va a aumentar su patrimonio del ayuntamiento X, sino que lo van a entregar a otra dependencia, por lo tanto sería de dominio público. Y el registro de acción, dice que en el registro de acciones ya hay algunas como sueldos compactos al personal eventual, si esa es de dominio público y si el mantenimiento de vehículos es capitalizable. En este caso, como nada más es mantenimiento de vehículos, también es de dominio público porque sería un gasto, no va a aumentar su valor, salvo que ya sea un mantenimiento mayor y que prácticamente ya estaba inservible y lo dejen que bien. Aquí en este caso tendrían también que hacer una reclasificación al activo. Vamos a pensar que es un coche que lo tenían valuado en alguna cantidad, y con todo el mantenimiento, que ya sería un mantenimiento mayor, prácticamente lo dejan funcionando y ya tendría un nuevo valor. Ahí sí sería capitalizable, pero la gran mayoría de los mantenimientos no son capitalizables, y ahora si lo adquirieran nuevo, pues evidentemente también sería capitalizable, ¿no? Simplemente es nada más identificar si va a aumentar el valor de sus bienes o nada más va a ser gasto.
Entonces, bueno, son todas las que tengo. Muchas gracias, contadora Arilani. Por favor, licenciado Rigoberto. Gracias. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas y aquí un ayuntamiento nos hace la cuestión. Lo presupuestal también lo importa del CIMBER, así como la cuenta contable, ¿cómo la asignaría? No, en esta primera fase, como ustedes recordarán, en esta primera fase única y exclusivamente es evitarles ahorita la captura manual de lo que es la información de sus programas y de sus obras, de los datos de sus obras en los módulos de Sigmaver. Y bueno, en su caso, si es que hay algún contratista, pues generar también como que la información del contrato. La asignación del presupuesto, esa es totalmente manual, como lo han venido ustedes haciendo a lo largo de este tiempo. Esa parte ahorita no va a cambiar. Ustedes tienen que asignar, tienen que asignarlo manualmente, con el camino que ustedes ya saben, ir al módulo correspondiente de ampliaciones, reducciones, hacer la reducción correspondiente del programa donde necesiten o donde tengan almacenado ese dinero y hacer la ampliación a este programa que ya se generó automáticamente. Y bueno, pues ahí, como les decía, algunos candados que va a haber es que va a haber validaciones con respecto al origen de ingreso que se está presupuestando y con el COP que se está asignando en esa ampliación. Todo tiene que corresponder con lo que existe en los registros de PGI de CIMBER, pero en este momento todavía no lo va a asignar así como que de manera automática. Esa parte ustedes tienen que hacerlo del proceso normal, como ustedes lo han venido haciendo en estos últimos años. Otra pregunta que nos dicen es: ¿para cuándo queda la liberación del sistema Sigmaver? Es decir, con esta actualización, pues esperando nada más que nos den luz verde, tal vez finalizando esta videoconferencia, se hagan las actualizaciones correspondientes. Esperamos la autorización nada más. Otra pregunta: ¿las acciones, gastos corrientes y obras de Fortamón se tendrán que capturar en gastos de inversión en la carpeta de Fortamón? No necesariamente. Se nos dio en un principio la instrucción de que todo fuera a gastos de capital, pero con algunos ayuntamientos que hemos realizado algunas pruebas, nos han mencionado que no necesariamente va todo a gastos de capital. Algunas acciones van efectivamente a gasto corriente. Entonces ahí tendríamos que hacer el pequeño ajuste de que también coloque los agrupadores, no solamente de gastos de capital, también de gastos de corriente, para que ustedes puedan elegir ahí ese agrupador que está en gasto corriente, y bueno, pues ahí lleven su correspondiente programa. Y pues son todas. Y bueno, aquí hay algo importante que se nos había pasado mencionar, pero para que esto funcione o para que ustedes puedan obtener la información desde CIMBER, necesariamente se tiene que estar conectado a Internet. Una vez que ustedes descargan esa información, bueno, pues ya lo pueden desconectar y ustedes trabajar de manera normal como siempre han venido haciéndolo. Pero para que podamos obtener esa información, sí es muy necesario, o es requisito, vamos a llamarlo así, que estén conectados a Internet para que se pueda hacer esa conexión al sistema, acá a las instalaciones de Orfis. Y bueno, pues sí es requerimiento básico que ustedes puedan tener conexión a Internet, De lo contrario, pues no se va a poder hacer esa vinculación. Y bueno, una vez que obtengan esa información, bueno, pues ya se desconectan y pueden seguir trabajando de manera normal, ¿no? Pero sí es necesario tener la conexión a Internet para poder jalar esa información. ¿Cuántas serían todas las preguntas? Sí.